Se servían 2 comidas, pero Siddhartha solo comía una vez. Y jamás probaba carne. Tampoco bebía vino. Kamaswami le platicaba de sus negocios y le mostraba facturas y mercancías. Aprendió así Siddhartha muchas cosas. Entró atento, escuchaba y poco hablaba. Siguiendo las indicaciones de Kamala, nunca se doblegó ante el mercader. Lo puso en el plan de tratarlo como a un igual, y hasta como algo más. Ocupábase Kamaswami de sus negocios minuciosamente y con frecuencia hasta con pasión. Por el contrario, Siddhartha veía todo esto como un juego cuyas reglas se esmeraba en aprender con toda exactitud, aunque en el fondo lo dejaba totalmente frío. Poco tiempo después ya participaba directamente en los negocios, pero diariamente reuníase con la bella Kamala a la hora que éste indicaba. Vestíase con sus mejores y más finos trajes. Pronto le fue posible llevarle regalos. Mucho fue lo que aprendió de la pequeña e inteligente boca roja y de la suave y diestra mano de la cortesana. El joven, en amor, tenía la ignorancia de un niño y gustosamente se hundía ciegamente en los placeres de los sentidos, como quien se sumerge en agua sin fondo. Aprendió de Kamala a no disfrutar de un placer sin devolver otro, que cada gesto, cada caricia, cada tocada, contacto, cada mirada debían tener su motivo, y que en los más pequeños rincones del cuerpo se escondían peculiares secretos, cuyos descubrimientos se traducían en especial goce para quien poseía el arte de descubrirlos. Aprendió también Siddhartha que después de cada agasajo de amor, los amantes no debían separarse sin haberse extasiado ante el otro, con la impresión de haber sido vencidos en la misma escala en que vencían, y que por encima de todo no se debían despertar en la pareja esa desagradable sensación de hartura excesiva y de dejadez, que pudieran llevar a creer en un abuso por parte de uno hacia el otro. Horas sin fin llenas de embeleso pasó el joven junto a la bella y sagaz cortesana, del que era alumno a la vez que amigo y amante. En estas íntimas relaciones radicaba para él todo el mérito y todo el sentido de su vida, y no en los negocios de Kamaswami. El mercader le encomendó el manejo de su correspondencia y de los más importantes contratos, y examinaba con él los principales negocios. Pronto se dio cuenta de que Siddhartha no entendía gran cosa de arroz, de lana, de navegación o de trueques, pero en cambio tenía una mano afortunada y le superaba en ecuanimidad y sangre fría, así como en el arte de escuchar y de leer el pensamiento de los demás. Este Brahman, decíale a un amigo, no es lo que podría llamarse un comerciante, ni lo será nunca. No pone el menor entusiasmo en los negocios, pero es uno de esos hombres que tienen el secreto del éxito, bien sea porque nació bajo una buena estrella o porque se vale de algún hechizo o de alguna otra cosa que aprendió de los brahmaneos. Para él, los negocios no son más que un entretenimiento, jamás se compenetra de su sentido, jamás le inquieta ni teme un fracaso, una pérdida, por cuantiosa que fuere, lo deja del todo indiferente. El amigo aconsejó entonces al mercader, pues bien, concédele una tercera parte de las utilidades, pero haz que soporte también las pérdidas en la misma proporción. Tal vez de este modo logres que ponga más interés de su parte. Kamaswami adoptó el consejo del amigo, pero ni aún así logró que Siddhartha pusiera mayor empeño. Si los negocios rendían ganancias, las admitía. Si ocurrían pérdidas, se reía de ellas y tranquilamente decía, atiza, nos ha ido mal. Tal parecía que la marcha de los negocios no era cosa de su incumbencia. En una ocasión fue a una aldea con el objeto de comprar una gran cosecha de arroz. Al llegar, esta había sido ya adquirida por otro comerciante. Sin embargo, Siddhartha permaneció varios días en la aldea. Hizo obsequios a los campesinos y a los hijos de estos regaló monedas de cobre, concurrió a un matrimonio y retornó muy satisfecho. Kamaswami le
Le reconvino por no haber regresado de inmediato, perdiendo así tiempo y dinero. Siddhartha le contestó: suspende tus recriminaciones, querido amigo, que a nada conducen. Si hay alguna pérdida, yo la soportaré. Mi viaje me ha hecho sentirme feliz. Tuve la oportunidad de conocer toda clase de gente. Hice amistad con un brahman. Puse a los niños a jugar sobre mis rodillas. Los campesinos me enseñaron sus campos. Y nadie me consideró un mercader. Muy bien, replicó irritado Kamaswami. ¿Pero no eras acaso un mercader? ¿Fuiste acaso a la aldea solo para divertirte? Claro está que sí, respondió Siddhartha bromeando. ¿Con qué otro objeto hubiese yo ido? Conocí nuevas gentes y nuevas tierras. Recibí muestras de respeto y de confianza, y me hice de amigos. Date cuenta, amigo mío, de ser yo Kamaswami, al ver fracasada la operación hubiese regresado de inmediato, del todo despechado, y tanto mi tiempo como mi dinero los hubiese perdido. Al hacer lo que hice disfruté de días muy gratos, aumenté mis conocimientos, me sentí contento y ni mal humor, ni mi prisa, ni mi arrebato me perjudicaron, ni a mí ni a nadie más. Y si por ventura regreso yo por esos lugares, bien sea para comprar otra cosecha o por algún otro motivo, seré recibido con afecto por personas amables y alegres, y me felicitaré de no haber dado entonces señales de enojo, ni mostrado precipitación por dejarlos. Vamos, amigo mío, consuélate y no te dañes a ti mismo con tu enojo. Si en alguna ocasión consideras que Siddhartha te perjudica, bastará una sola palabra tuya para que éste siga su camino. Pero mientras tanto, continuemos en feliz compañía. Fue en vano que el mercader se empeñase en demostrar a Siddhartha que, a fin de cuentas, era el pan de Kamaswami el que él comía. Siddhartha sostenía que el pan que comía, o mejor dicho, el que ambos comían, era el pan de los demás, el pan de todos. Nunca Siddhartha prestaba atención a las quejas de Kamaswami, a que constantemente soltaban resentimientos. Cuando un negocio amenazaba tener malos resultados, nunca lograba Kamaswami convencer a su socio de que en esos momentos fuese útil desahogarse, demostrar aflicción, arrepentimiento o cólera, fruncir el entrecejo y perder el sueño. En cierta ocasión, cuando Kamaswami le hizo ver que todo lo que sabía se lo debía a él, Siddhartha le contestó: ¿quieres acaso burlarte de mí sosteniendo semejante necedad? Tú me hiciste conocer el precio de un cesto de peces y qué interés hay que exigir por el dinero que se da prestado. Esa es toda tu ciencia. No has sido tú quien me enseñara a pensar. Viví en Kamaswami. Tú, sí. En cambio, puedes aprenderlo de mí. Ciertamente sus pensamientos no estaban en los negocios, pero algo bueno sacaba de estos. Dinero para Kamala, y mucho más en verdad, del que necesitaba. A Siddhartha, en tanto, casi no le interesaban más que justamente aquellas personas cuyos negocios, cuya profesión, cuyas inquietudes, cuyos placeres y cuyas locuras le fueran totalmente ajenas en lejanos días, y con los cuales jamás ni siquiera había soñado. No obstante su gran facilidad para hablar con unos u otros, para vivir con ellos y para sacarles ventajas, bien se daba cuenta de que algo lo alejaba de todo ello, y este algo era su antiguo estado de samaneo. A los hombres los contemplaba como niños o animales, que se abandonaban a la vida, que se dejaban llevar por esta, y esto le producía placer a la vez que desprecio. Los veía atribularse, padecer y envejecer, por lograr cosas para él carentes de valor, dinero, mezquinos y fugaces placeres, vanos honores. Los veía reñir e injuriarse. Los escuchaba quejarse de dolores que hubiesen hecho sonreír a un samaneo, y padecer por privaciones en las que un samaneo ni siquiera pararía mientes. Siddhartha era accesible a todos: el mercader que le ofrecía una tele, el cliente, el deudor que buscaba más dinero, el indigente que durante una hora le hacía la historia de su pobreza, insignificante en comparación con la de un samaneo. A todos recibía afablemente y les daba la bienvenida.
No daba mejor trato al rico comerciante extranjero que al mozo que lo afeitaba o al vendedor ambulante de frutas que le sisaba al venderle unos plátanos. Cuando Kamaswami se le acercaba para hablarle de sus preocupaciones o reprenderlo por cuestión de negocios, lo escuchaba con curiosidad y satisfacción. Le comunicaba su asombro, ponía empeño en comprenderlo, le daba en parte la razón, justo lo conveniente para no enojarlo. Luego, volvía hacia el primero que deseara hablarle. Numerosas personas se acercaban a él, unos para engañarlo, otros para sondearlo. Lo escuchaba con curiosidad y satisfacción, le comunicaba su asombro, ponía empeño en comprenderlo, le daba en parte la razón, justo lo conveniente para no enojarlo. Luego, volvía hacia el primero que deseara hablarle. Numerosas personas se acercaban a él, unos para engañarlo, otros para sondearlo, otros para buscar en él piedad, otros, en fin, para pedirle consejo. Y Siddhartha les escuchaba, les orientaba, demostraba compasión por ellos, les hacía obsequios y en ocasiones aparentaba dejarse engañar. Y todo este pasatiempo que entusiasmaba a los hombres en general llenaba su pensamiento como antaño lo hacían los dioses y Brahma. De vez en cuando sentía en lo más hondo de su pecho una débil voz, semejante a la de un agonizante, que solamente la metía, suavemente que apenas si la percibía. Era entonces, en el transcurrir de una hora, cuando su conciencia le reprochaba su extravagante forma de vivir y el llenar su tiempo en cosas tan indignas. Indudablemente tenía momentos de buen humor, hasta de alegría, pero se veía forzado a admitir que la vida, la verdadera vida, se escurría a su lado sin tocarle. Jugaba con sus negocios y con las personas que lo rodeaban, como juega un jugador con los bolos. Los seguía con la mirada y en ellos encontraba diversión, aunque para nada esto llegara a su corazón y a los veneros de su alma, cuyas aguas, escurriéndose invisibles, iban a caer en alguna otra parte, muy lejos de su vida. Tales pensamientos lo preocupaban en ocasiones, y hacía entonces el propósito de procurar apasionarse, de poner algo de sí en aquellas trivialidades, y de este modo vivir en la realidad, actuar en la realidad, y disfrutar plenamente las cosas en vez de mantenerse a distancia de ellas y ser solamente un espectador. Todo esto, sin embargo, no era obstáculo para visitar día a día a la hermosa Kamala, quien seguía enseñándole el arte de amar, y lo adiestrada en el culto del placer, donde, más que en cualquier otra circunstancia, el dar y el recibir eran una sola y única cosa. Platicaba con ella, se instruía, la aconsejaba y a la vez recibía de ella consejos. Kamala comprendía mejor de lo que antes lo había hecho Govinda. Muchas cosas afines existían entre los dos amantes. Un día Siddhartha le dijo: Kamala, tú eres como yo, no te pareces a la mayoría de las criaturas. Eres Kamala, y solo eso. Y hay dentro de ti un asilo de paz en el que puedes refugiarte cuando te plazca. A mí también me es dado al hacerlo. Pocos son los seres humanos que poseen este medio, y sin embargo, todos pondrían... A mí también me es dado el hacerlo. Pocos son los seres humanos que poseen este medio, y sin embargo, todos podrían tenerlo a su alcance. No todos los hombres tienen la suficiente inteligencia, respondió Kamala. No, contestó Siddhartha, no es cuestión de inteligencia. Kamaswami la tiene tanto como yo, pero no sabe encontrar refugio en su yo interior. Otros hay que en cuanto a inteligencia son apenas niños pequeños y disfrutan de ese recurso. Oh Kamala, casi todas las criaturas son semejantes a la hoja que desprendida del árbol cae y se arremolina en el aire, revolotea, gira en todas direcciones y finalmente cae arrastrándose por el suelo. Hay en cambio algunas, las menos, que semejantes a las estrellas siguen una senda fija, sin que borrasca alguna las desvíe de su camino. Llevan en sí sus propias leyes. Entre todos los sabios y los amaneos que he conocido, solo uno hay que así sea,
un ser perfecto cuyo recuerdo nunca se borrará de mi mente. Gautama, el sublime, el creador de la doctrina que tú ya conoces. Son miles de jóvenes que a diario le escuchan y que hora tras hora pretenden cumplir sus preceptos. Pero todos son iguales a esas hojas que caen y arrastra el viento. Ninguno de ellos lleva en su alma su propia ley ni su doctrina. Con la sonrisa en los labios lo contempló Kamala. Veo que todavía recuerdas a Gautama, le dijo, y que tus antiguas ideas de samaneo vuelven a sujetarte. Siddhartha por un momento permaneció silencioso. Después se dedicaron a jugar al amor, a uno de los 34 juegos diferentes conocidos por Kamala. El juvenil cuerpo de Siddhartha era ágil como el de un jaguar y flexible como el arco del cazador. Y aquel a quien Kamala diera lecciones de amor podía apreciarse de conocer estos juegos y sus más misteriosos encontros. Por largo tiempo disfrutó Siddhartha de ellos. Tan pronto Kamala lo atraía cautivándolo como lo rechazaba para de nuevo seducirlo. Le marcaba el alto en sus impulsos, lo dominaba, lo envolvía con su cuerpo, satisfecha de los adelantos de su alumno. Y el juego seguía hasta que el joven caía exsangue junto a ella. Entonces Kamala se reclinaba sobre él y contemplaba con ternura su rostro y sus extenuados ojos. Entre todos los hombres que he conocido, decía ella, eres tú quien mejor haces el amor, el más fuerte, el más ágil, el más sumiso. Has sacado buen provecho de mis enseñanzas, Siddhartha. Ha de tener un hijo tuyo más adelante. Sin embargo, querido amigo, sigues siendo en el fondo un samaneo. Tú no me amas, no amas a nadie, ¿no es eso así? Posible es, respondió Siddhartha con fatigada voz. Soy como tú eres, tampoco tú amas. ¿De qué otra suerte podrías hacer del amor un arte como el tuyo? Bien puede ocurrir que para nosotros el amor sea imposible. Lo pueden otros hombres y en ello está su secreto.